En el capítulo de hoy de Diálogos con Historia conversaremos con el historiador Julio Retamal Ávila, especialmente sobre los testamentos de indios. Bueno, Julio, gracias por venir a esta conversación, a estos diálogos con historia. Nosotros te conocemos muchos años como investigador acá de nuestra sala de lectura, nuestra sala de investigadores. Así que gracias por el aporte que tú nos puedes hacer en esta conversación. Bueno, gracias al archivo. Es decir, tú sabes muy bien que el archivo para mí es mucho más importante que una universidad. O sea, la verdadera casa académica es el archivo, no las universidades. Aquí es donde se desenvuelve la vida de la historiografía. De manera que el que debe agradecer soy yo, y no ustedes. Mira, el largo tiempo que tú has trabajado acá investigando nuestros fondos documentales, si bien nosotros lo sabemos, pero me gustaría que nos contaras un poco en qué periodo de la historia te concentras en tus investigaciones. Bueno, fundamentalmente yo soy un historiador colonial o colonialista, digámoslo así. Trabajo fundamentalmente siglo XVI, XVII, XVIII. Pero eso no quiere decir que uno abandone el resto de la historiografía. Es decir, básicamente para mí la historiografía se cierra, el ciclo historiográfico se cierra en 1950. Sí. Después paso a ejercer como periodista. Sí. En varios cafés hemos conversado ese tema. Entonces, fundamentalmente, mis libros, mis investigaciones, mis artículos se centran fundamentalmente en el siglo XVI y XVII. Cuéntanos, a partir de los trabajos que han sido un producto de tus investigaciones, cuéntanos de algunos trabajos, algunos libros que has publicado. Sí, por supuesto. Creo que hay varios importantes. Uno muy importante es Testamentos de Indios. ¿Por qué Testamentos de Indios es tan importante? Mira, es una colección de documentos extraídos del Archivo Nacional, fundamentalmente de escribanos de Santiago o de otros lugares del país, y de Real Audiencia. No es el momento a lo mejor de decir que lo que es escribano y que lo que es Real Audiencia, pero en síntesis podríamos decir que escribano contiene toda la documentación privada de las personas, como lo haría hoy día un notario. Y Real Audiencia son los juicios que se ventilan ante la audiencia real, que en Chile va de 1609 hasta 1811. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tradicionalmente uno ha buscado, o se ha dicho, o se ha conocido, que el indígena es un relativamente incapaz, jurídicamente hablando. Y un relativamente incapaz no puede testar. Tiene que pasar por... Sí, eso quería preguntarte. Tú, digamos, podemos hablar más adelante de otros trabajos tuyos, pero ¿por qué esto de rescatar los testamentos en primer lugar, ¿no es cierto? Pero en segundo me llama la atención esto de testamentos de indios. Bueno, ahí están las dos cosas. Una, primero los indios, siendo relativamente incapaces, no debieran testar. Ya. Porque para poder testar, en primer lugar no tienen bienes. Sí, por eso uno puede suponer que los indios no tienen. Porque los bienes de los indígenas son comunes, salvo el cacique que tiene bienes propios. Pero los que testan, si los que testan son indios individuales, quiere decir que los indios se salieron de la norma. Y esto es muy importante, porque el derecho, si bien es cierto que es el que contiene la fórmula en cómo uno se va a comportar, hay momentos en que la ciudad, el ciudadano, el sujeto se sale de la norma. Y la norma tiende a cambiar cuando las personas se salen. Esta es una vieja polémica entre el derecho y el ser. En ese sentido, uno puede pensar que más bien van ingresando a un sistema, ¿no es cierto?, de propiedad privada, ¿no es cierto?, y de delegación de los bienes. Absolutamente. ¿No? Y eso es precisamente otra de las cosas valederas. ¿Por qué? Porque siendo Chile un país conquistado por los españoles, se va transformando lentamente en un país cada vez más mestizo. Y la incorporación del indígena justamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo el indígena se convierte a un modo de ser cultural occidental.
Y de hecho, mira, a mediados del siglo XVI, entre La Serena y el Biobío, nadie hablaba del mapudungun. Ya. Ya había desaparecido. Eso significa que los indígenas están aculturizados completamente. Completamente, ¿no es cierto? Ahora, desde el Biobío hacia el sur continúa manteniéndose el idioma y otras costumbres, pero hay que recordar que quien recoge el mapudungún es el padre Valdivia. O sea, sin el padre Valdivia no habría habido mapudungún hoy día. Ya. Entonces, bueno, hay que pensar así, hay que mirar la historia de manera más global y no la historia por pequeñas cositas que vayan pasando en los últimos minutos. Cuéntanos ahora de otros trabajos que tú has abordado a partir de estos siglos coloniales que han sido tu razón de investigar. Antes de contarte eso, bueno, pero también partiendo de eso, hay un trabajillo que a mí me encanta, me gusta mucho, que se llama La otra Inés de la Conquista. La otra Inés de la Conquista. Claro. Que es un libro publicado allá por el año, o no es un libro, es un artículo publicado en el año 93, 94, por allí. Y es tomando un testamento de una indígena que se llama Inés. Ya. Ya. Descubrimos que esta indígena había sido yanacona del obispo. ¿No? Y como yanacona del obispo había sido la persona que le había mantenido y había guiado y había guardado los bienes del obispo. Y en recompensa de ello, las malas lenguas dicen otra cosa. Ya. Dicen que ella Sí. tuvo algo ¿No es que ver cierto? con el obispo. Sí. ¿No es cierto? Pero el obispo, la cosa es que le dejó a la indígena la chacra de Conchalí. Es decir, todo lo que hoy día es Conchalí. En la comuna de Conchalí. Claro. Ya. Y esta indígena se basó o empezó a transformarse en una parte integrante de la sociedad chilena y muy importante. Ya. O sea, tú no lo ves solo como una caridad cristiana. No, por favor, no. Aquí hay una inserción de la indígena en la comunidad chilena o la comunidad emergente, muy importante. Y ella le deja sus bienes, la mitad a sus parientes indígenas que vivían con ella y la otra mitad al Hospital de los Pobres. Pero este es un elemento muy, muy importante porque la indígena pasa a ser parte de la sociedad chilena y esto es lo rescatable. Bueno, se pueden decir muchas cosas. Otro elemento que podemos constatar y contar es que una de las personas más importantes de Chile, de principio del siglo XVII y fin del siglo XVI, es una mestiza que se llama Águeda Flores. ¿No es cierto? La Águeda Flores es hija de doña Elvira Talagante y de Bartolomé Flores, o Blumenthal, pero ella se casa con Pedro Lisperger. Ah, ya. Ya. Ahí viene la. Pero la rica es ella, relación. no Lisperger. Ya. Ella, fíjate que ella se va a Lima porque García Hurtado Mendoza manda a buscar a Lisperger para usarlo, tenerlo como jefe de gabinete, diríamos en términos de hoy. Y ella empieza a brillar en los salones limeños. Y la mujer de García Hurtado le manda una carta que está en un expediente aquí en el archivo, Mira. donde le agradece toda la incorporación de esta mestiza maravillosa puesta en el Perú y dando, digamos, abriendo los salones del Perú y presidiendo los actos sociales del Perú. Eso quería consultarte, porque tú, claro, si bien tienes como elemento central al testamento y los has encontrado, ¿no es cierto?, en nuestros índices, pero lo interesante de estos expedientes, que además a veces vienen con estos otros documentos como cartas, Sí, por y supuesto. ahí te van dando una mayor riqueza digamos, en el estudio que estás realizando. A partir de ahí, ¿cómo encuentras tú que son nuestros índices para llegar a estos documentos tan valiosos que has consultado? Bueno, hay dos cosas. Habría que señalar que ningún trabajo ocupa solamente un tipo de Un tipo de documento. documento, sí. Siempre ocupa más de un documento, 2, 3, 4, 5. Las fuentes del Archivo Nacional son numerosas. Y claro, por lo mismo también hay que distinguirlas y hay que elaborar juicios distintos en cada una de ellas. Las fuentes coloniales, es decir, Capitanía General, Real Audiencia, Escribano, o notarios, ¿no es cierto?, del resto del país, o archivos judiciales son muy importantes, pero no son lo único. Ya. Hay que pensar, digamos, si uno quiere mirar o adentrarse en los términos económicos, contaduría mayor es fantástico, es maravilloso.
Yo con Contaduría Mayor tengo un solo trabajo que he hecho, que se llama Característica Física del Chileno del siglo XVII, que está publicado en la revista Historia, donde tomé el enganche de los chilenos que entraban al ejército. Y como vienen con descripción, pude analizar cómo era el chileno del siglo XVII. Oye, ¿y algunas características? Sí, por supuesto, eran altos, por ejemplo. Alto. Ahora, ya. cuando uno dice o sea, que yo no alto, calificaba como chileno. no, sí, pero es que el alto o no alto tenía que ver cómo te miraba el otro. Como el otro. Ya, siempre la mirada. O sea, claro, porque si es un chico el que te mira, te va a encontrar gente. Sí. Y ahora, si es un grande el que te mira, te va a encontrar chico. Eso es muy interesante. Pero el color del pelo. Ya. El chileno era fundamentalmente taeño, es decir, trigueño. Trigueño. También es blanco, delgado. Entonces es muy interesante cómo ha cambiado la configuración. Porque este es un mestizaje, o el primer mestizaje del siglo XVI y XVII. Ya. Porque hay un segundo mestizaje, que es el que se produce después de la pacificación de la Araucanía. Y ahí donde tú se dices incorpora, claro, se incorpora. Ahí se otro tipo incorpora de más rasgos que gente. tenemos hoy día. Exacto, Ya. exactamente. Ya. Y hoy día hay rasgos de mucha otra migración. Pero esa es una tremenda migración porque en el fondo el indígena que vive al otro lado del Biobío recién se empieza a cruzar a partir de 1850. Ya. Y eso es importante. Y eso todos esos rasgos tú los pudiste sacar a partir de estas descripciones de enrolamiento y se pueden hacer en el siglo XVIII y en el siglo XIX, existen, pero los estudiantes tendrán que ver lo que hacen cuando tengan la posibilidad de hacerlo. Hay otras cosas que son, a ver, por ejemplo, que acabo de descubrir una mujer nueva, que no la conoce nadie. Es una mujer de apellido Vidaurre Jaraquemada. Pero esta mujer, ¿cuál es lo interesante de esta mujer? Esta mujer fue espía de los realistas, de los partidarios, o sea, cuando se desata la guerra civil en 1810, claro, cuando se desata la guerra civil de 1810, y conte que yo digo guerra civil, no digo guerra de independencia, sino que hemos conversado eso. Claro, que lo que significa que esta mujer se mete con sujetos que eran partidarios del cambio para informar a los monárquicos. La juzgan y la matan, mira. En el 1817, 18, algo así. Pero es interesantísimo, hay que estudiar más a ella, más a fondo, saber qué es lo que pasa con ella. Todavía no tenemos las cosas muy claras. Hay que seguir Por supuesto. Bueno, Julio, para terminar, reiterar un poco el agradecimiento de este conocimiento a partir de los textos y de los documentos que se conservan en el archivo que tú tienes. Gracias por dialogar con nosotros y a través de este canal creo que otra gente lo va a poder ver y a lo mejor recoger algunos de estos temas que han investigado y principalmente yo le llamaría ese taller que de alguna manera tú expusiste en esta conversación. Gracias por compartir todo ese taller. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que a mí, cuando el Archivo Nacional me pide algo, es como si no me diera mi papá o alguien de ese tipo, ¿no? Alguien de tu familia. Porque el Archivo Nacional forma parte de mí. De modo que si yo puedo hablar acerca de lo que ocurre en el Archivo Nacional y con eso ilustrar o iluminar a historiadores jóvenes, fantástico. Muchas gracias a ustedes por darme esta posibilidad. Bueno,